Ah, sí, porque como ahora Estados Unidos va a resolver, como los demás países van a salir adelante, yo necesito cómo te van a resolver. Invisible e visible a la vez. Ok. El poderío. En ese video de Panamá, que lo puse ahora mismo en la página en Facebook, que se llama, el video se llama Vieques en el espejo de Panamá. Entonces, estos son los argumentos que uno tiene que visualizar. Poderío. ¿Verdad? Entonces, tú creas un poderío, pues, poniendo personas claves, ¿ve? Como en el juego del ajedrez. Tú pones tus piezas en posiciones claves, para que así, de esa forma, en esas posiciones claves, tú las vas moviendo, mientras tú empiezas a atacar, tú empiezas a acorralar al enemigo. Entonces, el poderío invisible. El gobierno de Estados Unidos ha sido el gobierno más inteligente de la era moderna. ¿Por qué? Primero, como lo vas a ver en el video ese de Panamá, se aseguró de la invasión a Puerto Rico, a Guam, a las Filipinas, a Cuba, ¿ve? Y a todos los lugares, porque de ahí iba a poder tener control de tanto el Océano Pacífico como el Océano Atlántico. De ahí surge entonces el canal de Nicaragua originalmente, ¿ve? Porque el canal iba a ser originalmente por Nicaragua y no por Panamá. Pero que en la división que hubo entre la cizaña que se comenzó después de la liberación de América, o la batalla de Ayacucho, donde participó nuestro comandante en América. Hay una estatua en Fajardo de él, ahora mismo se me olvida el nombre. De Bernabé. Antonio de Bernabé. De la liberación de América, el triunfo de las tropas bolivarianas en Ayacucho y la liberación de América, pues entonces el 1% de esos países empiezan a luchar en contra porque acuérdate, era tratar de salir del esclavismo. Entonces, al Simón Bolívar plantearse la expedición a Cuba y Puerto Rico para liberarla, entonces se funda entonces el Congreso de Panamá. Entonces en el Congreso de Panamá, Estados Unidos, que ya se había convertido en una potencia de las 13 colonias y ya había arrebatado parte sustancial de tierras a México, pues entonces se opone a la expedición y sabotea la expedición y no se logra la expedición bajo el comando de Antonio Valero de Bernabé. ¿Ok?
porque Antonio Valero de Bernabe de Fajardo era uno de los comandantes de esa victoria en Ayacucho, el único puertorriqueño, le llamaban el comandante puertorriqueño. De ahí, pues entonces, porque el objetivo era tomar a Puerto Rico, Cuba, las Filipinas, Guam y Alaska y Hawái, porque así eso le daba a las fuerzas norteamericanas, a la Marina, control del Atlántico y el Pacífico. Exacto. Y entonces eso fue como parte del imperio emergente. ¿Qué? ¿Todavía me quedan un par de minutos? Todavía me quedan un par de minutos, ¿verdad? Todavía no pasan los 20 minutos. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que ahí, con esa, al ellos poder tener eso, pues entonces lo próximo es la cizaña que se creó después de la liberación de nuestra América, es impulsar la independencia de Panamá, porque por ahí es más cerca y se hace más rápido la construcción del Canal de Panamá. Ajá. Entonces, quienes entonces están a la dirección de la lucha independentista de Panamá son los norteamericanos. Entonces se firma el Tratado de Panamá y todo eso, y lo primero que hacen es ¡pum!, construir el canal. Si se hace el canal, entonces ya ellos tienen el canal, más tienen ahora la Marina de Guerra controlando el Atlántico y el Pacífico. Un mapa completo. ¿Ve? Ajá, porque entonces así, de controlar desde Puerto Rico y Cuba, ellos podían controlar toda África y del Pacífico, todo el otro lado de Europa. Sí. Y Asia. Entonces, entonces en eso se comienza pues toda la guerra de rapiña, de invasión a países y colonizar países, hasta llegar hasta el 98, y después del 98 siguieron hasta entonces ya la Marina de Estados Unidos ya controlaba ambos mares y ya se había convertido en una superpotencia. Surge el elemento que estremece al mundo, que es los bolcheviques en Rusia, en la Rusia zarista. De ahí, de la Rusia zarista, entonces eso es algo nuevo que ilumina al mundo, y entonces hay que abatir a ese nuevo estado, porque ese estado está conquistando las grandes mayorías del pueblo del mundo en contra de ese 1%. Entonces se empieza el cerco contra ese estado, ¿ve? El estado soviético. Y entonces el año siguiente ellos ganan el 17, y en el 18 es la Primera Guerra Mundial contra ese estado soviético, ¿ve? De los soviet en ruso es trabajadores, el poder de los trabajadores. No lo pueden derrotar, ¿ve? En la guerra del 18, pero las conspiraciones siguen, la organización sigue. De ahí es que surge la OTAN, ¿ve? De ahí es que surge entonces, vamos entonces a unir a todos esos ejércitos de Europa y de Asia y del Pacífico, de todos lados, en contra de ese nuevo estado. Entonces ahí la preparación para la Segunda Guerra Mundial, que explota en el 1943. Entonces, en el 43
antes de terminar la guerra de 1945, se hace la cumbre de Brentwood. Esta es una palabra muy importante que ponga Brentwood. Que ese es, antes de terminar la guerra en el 45, ahí se aprueba de que el dólar va a ser la moneda cambiante internacional. La alianza vence a Japón y Alemania, ¿ve? Porque se alían también con los soviéticos, porque acuérdate, toda la guerra empezó en contra de ese Estado soviético, pero que no lo pudieron derrotar. Por lo tanto, Estados Unidos, para poder ganar, ¿ve?, tiene que aliarse a los rusos. Sí. Y entonces ganan la batalla, y entonces el dólar es el currency, la moneda de cambio internacional. Okay. Y entonces Venezuela dice, no, yo quiero que cada barra que va a llegar a Venezuela se certifique y se analice y todo eso, que no sean no van a meter gato por liebre. No parece. Y por eso entonces había que matar a Chávez, que eso es otro rollo. Entonces, al ellos tener la hegemonía del dólar, pues entonces ellos empiezan a devaluar el dinero del mundo. En otras palabras, ellos llevaban un peso americano a tu país, porque la moneda tuya valía un peso equivalía a 10,000 pesos tuyos. Por lo tanto, con un peso yo compraba una casa, una finca. ¿Ves? Porque yo te devalué tu moneda, por lo tanto entonces la moneda mía, ¿ves?, yo te puedo comprar todo lo que ellos quieran en tu país con 10 o 20 pesos. Entonces empiezan a tomar posesión de todo, de el gran descubrimiento que se hizo con la máquina de vapor. ¿Ve? De ahí el descubrimiento del petróleo. Pues entonces se empiezan a nacionalizar, a tomar posesión Estados Unidos de todos los pozos petroleros en ese momento que se sabía. Pero entonces después los gringos dicen, espérate, para que nadie nos haga lo que nosotros les hemos hecho al mundo, que lo dice la Biblia, don't do to others what you don't want them to do to you. No le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan. ¿Ves? Eso está en la Biblia. ¿Okay? Entonces, en el 1971, porque yo entonces iba y iba con 10 pesos y compraba monedas tuyas, y 10 pesos entonces equivalían quizás a casi 100,000 pesos. Yo iba a tu banco central y te decía, no, yo no quiero papel, dámelos en oro. Ajá. Al yo tomar oro de tu país, ya yo te estoy quitando a ti el backing o la moneda que le da fuerza a la moneda tuya. Ajá. Porque la moneda tuya es valorizada en dólares, en oro. Entonces, para que no me hagan lo que yo le he hecho al mundo, en 1971 el presidente Richard Nixon firma la ley que le quita el poder adquisitivo cambiante al dólar. En otras palabras, ya el dólar
no es respaldado por oro. Por lo tanto, si el dólar baja y es depreciado, nadie puede venir y comprarme el oro a precio de botellas. Entonces, algo sumamente importante en el Medio Oriente, que es la guerra de los 10 días. Ajá, en el Medio Oriente, donde Israel invade a Siria, a Líbano, a Egipto, y o sea que avanza hasta las fronteras de todos esos países y toma posesión de los altos del Golán, del Cisjordania, o sea, se apodera de gran cantidad, expande el Estado de Israel, o sea que ya Palestina, olvídate, ya estaba de esto. Vamos a entonces ahora ese terreno que le hemos robado a los egipcios, y a los sirios y a los libaneses, pues ahí vamos a hacerle la cunita ahí y el corral para mantener a los palestinos. Esa era la mentalidad de ellos. Los países del Medio Oriente hacen una huelga, un bloqueo, un paro petrolero, donde entonces en Estados Unidos en 1973 la gente tiene que coger gasolina ciertos días de la semana. Si los números de tuyo eran empezaban con el 4, pues entonces tú podías coger gasolina el lunes. Entonces, si el mío terminaba en el 8, yo cogía el martes. Y si el tuyo era el 1, pues tú cogías el miércoles, así sucesivamente. Entonces, de ahí entonces surge algo que, porque te digo, esos venezolanos son las changas, como dicen por ahí. Esas gentes son malas para el capital, porque de ahí surge la idea de la formación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y a la tutela de los venezolanos se forma la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde entonces le pone freno a Estados Unidos en coger y por ejemplo en Ecuador vamos a comprar de todas las reservas de petróleo que tiene el país. Está bien. Entonces, ¿por cuándo? ¿cuánto te quede? 100 millones de pesos, está bien. Muchachos, hay dinero aquí ahora para hacer de todo. Entonces, pero espérate, nosotros necesitamos petróleo para correr nuestra industria. Sí, lo sacaban el balde de ahí, te lo ponían ahí. 25 pesos. Pero ¿cómo que 25 pesos por un barril de petróleo? Bueno, ¿tú quieres calentar tu país? Pues mira, ahí tienes. Entonces, como al controlar las reservas petroleras del mundo antes de 1973, pues los países necesitan petróleo para calentar sus casas y su industria. Bueno, entonces todas las transacciones internacionales hay que hacerlas en dólares. Por lo tanto, el único que produce dólares es Estados Unidos.
Y yo te digo, Teresa, bueno, mira, ¿tú quieres comprar el petróleo? Sí, pues no, tú me tienes que dar las chanclas esas que tienes puestas, la nevera esa, déjame ver qué hay en la nevera, mira, ese pollito ahí que está ahí rico, tienen bien, esa vianda, mira, ese racimo de guineo que está colgando también, tu esposo que me dé una de esas guitarras que tiene ahí, y ahí por el estilo. Entonces tú me das materia prima y yo te doy simplemente papel, dólares, para que tú compres a cualquier país que venda petróleo, porque todas las transacciones internacionales de petróleo están regularizadas por el dólar, y el único país del mundo que puede producir petróleo, dólares, es Estados Unidos. Entonces, aquí empieza el crecimiento económico y pudiente y todo. Por eso, la canción de Nicolás Guillén, o el poema, que dice si Nueva York reluce como el oro, y hay edificios con 500 bares, aquí dejaré escrito que se han hecho con el sudor de nuestros cañaverales. Los americanos dan las armas y los puertorriqueños dan su sangre. Ay, qué triste. ¿Ve? Entonces, de ahí pues la invasión desde Puerto Rico y la agresión y la matanza a República Dominicana en 1965, y en Panamá, en Granada y así por el estilo. Entonces, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues todas las transacciones se hacen en dólares. Y entonces, para tú comprar de esto, tú tienes que comprar dólares. De lo contrario, tú no puedes correr tu industria, tú no puedes correr tu carro, tú no puedes prender la luz, tú no puedes tener el aire acondicionado. Ok. Entonces, cuando entonces en 1971 se le hace el de esto, porque entonces se forma la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues ya Estados Unidos, para cualquier proyecto que se hable de educación, de servicios de construcción, de edificios, cualquier cosa, o servicios públicos a la gente, lo primero que dice, pero ¿dónde están los chavos? No hay chavos. Mas sin embargo, para la guerra no se menciona nada de eso. Para la guerra siempre hay chavos. ¿Ve? Entonces, ¿cómo tú puedes luchar contra una potencia invisible? Porque en tu casa yo lo que hago es que cojo todo el papel que haya, todo el papel, incluyendo hasta el del baño, y entonces yo lo cojo y lo único que tengo que hacer es ponerle la cara de George Washington, y ya te compro la casa tuya, le compro la casa al vecino y al otro, con puro papel, porque yo no tengo que, como no tiene valor, no tiene nada, que lo regule, pues es puro papel, que ese es el poder invisible. Ahora China, Rusia, Brasil, India y otros países emergentes de las nuevas economías, pues a los chinos le tengo llenas las bóvedas de los bancos con puro papel timbrado. Sí, ese es el problema. Entonces, pues, China, por un lado, me tiene agarrado por los testículos, pero por el otro lado, yo lo tengo agarrado por los testículos. O sea, una mano aquí, una mano agarrando un lado y otra mano agarrando el otro. ¿Ves? Entonces,
empiezan a surgir, ¿ve?, dos cosas nuevas en estos días. Y todavía aquellos supuestos analistas políticos y de izquierda todavía están pensando y analizando la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ¿ves? Y el manifiesto que fue publicado en 1848. O sea, en otras palabras, esos analistas políticos todavía están por allá en su jangueo, y su vacilón. Mientras hoy en día hay dos puntos ahí, ¿ves?, que le están ahora dándole dolores de cabeza a el gobierno de Estados Unidos y a esa superpotencia invisible en el mundo, que es Corea del Norte y Venezuela. Vuelven otra vez los venezolanos a joder contra el capital y el imperio y el neoliberalismo. ¿Por qué tú crees que hay que cogerle y hacerle como le hicimos a los soviéticos? Encorralarlos y hostigarlos y derrotarlos. Porque esa pendeja de que el pueblo tiene que tener el poder y no las compañías mías y no los riquitos míos, entonces por eso es la guerra en contra del pueblo venezolano. Como que no hay ninguna salida. De lo que tú dices es agradable, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, solamente forma económica, como único. Bueno, por eso es que entonces el problema aquí fundamental, el problema fundamental aquí es de que ese pueblo venezolano vuelve nuevamente a joder, y más ahora, con más ahínco y más poder, que como cuando derrotamos a los rusos, a los soviéticos, porque lo pudimos dividir, porque creamos ahí en Rusia una claque de bandidos, que a todo aquel que protestaba, todo aquel que abría la boca, pues eran víctimas se desaparecían bajo el régimen de Stalin. Pero ahora los venezolanos no les están poniendo más dura todavía, porque ahora no es un grupito que está gobernando ahora es un pueblo que está gobernando y está empezando a pasar leyes que inmediatamente pararon en seco a esos bandidos que estaban quemando a la gente en vivo en las calles, a esa derecha rancia y eso el 1% en Venezuela. Porque ahora es el pueblo empoderado y el pueblo en la calle con el ejército, y la milicia, todas las fuerzas. Entonces, Estados Unidos y el 1% internacional no se puede dar el lujo de que eso surja como una luz de esperanza y de dirección para el mundo entero. Por lo tanto, nosotros, los puertorriqueños, los cubanos, los chinos, todo, en todos los países, particularmente de América Latina, tenemos que empezar a organizarnos para en el evento de un ataque del gobierno de Estados Unidos y de Colombia a Venezuela, pues entonces nosotros podamos bloquearle todos los suministros a la retaguardia de Estados Unidos.
Y la ventaja nuestra es que tenemos 54 millones de latinos en Estados Unidos y de esos 5 millones son puertorriqueños. Y de esos millones que están en Estados Unidos, ¿cuántos Estamos organizándonos. Por eso fue que Oscar López Rivera pasó 36 años en la cárcel. Y todos los que antes de Oscar pasaron y fueron asesinados. Eso esa es la tarea de nosotros. Que esto se ha venido organizando desde hace tiempo, ¿no? Exacto, ¿ves? Y un ataque a Venezuela es un ataque a Puerto Rico, un ataque a Panamá, un ataque a los colombianos, un ataque a los bolivarianos, a los cubanos, ve, a los dominicanos, a los haitianos, a todo el mundo. A todos. Porque es nuevamente revivir el regreso nuevamente del imperio de los peregrinos. Sí. Como si la historia se repitiera. Ajá, bueno, pues acuérdate. Lo que pasa es que entonces nos tienen 24/7 en Puerto Rico con el chismecito y los chistecitos bobos y el bochinche de la Comay y el bochinche de aquel, que si aquel se robó, que si dejó de robarse, ¿ves? Y mantenemos a la gente dormido ahí con la novelita. Sí, para eso es, para entretener el día de la cosas juntas. ¿Ves? Porque acuérdate, el 1% lo que quiere es divides y vencerás. No, deja allá Teresa por allá, Emma por allá, Chungo por allá, Rafael por allá, Luis por allá, José por allá. Es que cada uno, pues Emma pertenece a un partido, Teresa a otro partido, Chungo a otro partido. ¿Ves? Y aquí lo importante es el crecimiento de esta iglesia. Pero si todos estamos predicando lo mismo, no, aquello es que eso de que se ponen las faldas cortitas, esa iglesia, todo el mundo, mira las mujeres ahí con las falditas ahí cortitas. No, usted tiene que ponerse acá, que acá todo el mundo se pone las faldas bajo después de las rodillas. Y la otra iglesia, mira con prenda. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vas a estar predicando con tanta prenda y tanto lujo? Exacto. Todo es cuestión de Psicología, divides y vencerás.